Quiero comenzar tocando la conciencia de los panameños. Quiero comenzar un poco en tono, no sé si molesto, no sé si defraudado, no sé qué término utilizar después de haber visto las imágenes del fin de semana. Gente celebrando el triunfo del Plaza Amador. Gente celebrando en los bares, en las discotecas, apiñados, hacinados, sin mascarilla, sin importarles absolutamente nada. Eso habla y deja mucho que decir de nosotros como país. Eso nos hace comprar todos los boletos para la rifa del cierre, del nuevo cierre. Estamos comprando todos los boletos para esa tómbola o para esa rifa. Pareciera que en nuestra mente ya el COVID es cosa del pasado. Pareciera que en nuestro sentimiento el COVID es un asunto histórico y que nosotros tenemos el control. Son una partida de irresponsables, todos y cada uno de aquellos que tuvieron fiestas y celebraciones el fin de semana. De esa manera. Y los dueños de estos locales comerciales que se la pasaron llorando, que se la pasaron quejándose y criticando porque el gobierno no procedía a la apertura de los mismos, y se la pasaron asumiendo compromisos de que iban a hacer y que iban a cuidar y que iban hoy, han incumplido con el país, con la sociedad panameña. Y yo les puedo mostrar, vayan a mi cuenta de Instagram y verán las imágenes de lo sucedido. Y eso nos está poniendo a nosotros en un grave peligro que nos puede llevar a un rebrote gigantesco y al cierre nuevamente, señoras y señores. ¿Y ustedes creen que ustedes se van a salvar? Partida de irresponsables. Así que el llamado contundente a guardar las normas de seguridad. No todo es dinero, señoras y señores. Usted no puede estar pensando única y exclusivamente en el dinero. Ah, voy a recoger, no importa que se enferme. Miren cómo están las cifras subiendo ya en Panamá. Seamos serios, seamos responsables, seamos panameños. Esa bandera que está ahí en mi transmisión, esa es la bandera de mi país, que sufre y le duele lo que está pasando. Don César Ruilova, no sé si me está escuchando. Adelante. Buenos días, Álvaro. Acá, iniciando la semana, te escuchaba no desde el inicio, pero entiendo que estás conversando sobre el desborde de todo esto que nos está pasando. Ya hemos reflexionado, ¿no? Hemos reflexionado respecto a los roles de cada quien en esta crítica circunstancia de nuestras vidas. El rol del Estado, que es asimilar la posibilidad de contener de una u otra forma el virus, la pandemia, de prestar los servicios sanitarios, los servicios públicos, las coberturas, las vacunas. Nosotros no somos un país productor de vacunas. Esta pandemia nos tomó una circunstancia en materia sanitaria crítica, elemental, respecto a hospitales por construirse, espacios y habilitaciones de salas de cuidados intensivos también a quedar a deber, los temas de todo lo que tiene que ver con el oxígeno. Eso es una parte. Y la otra es la cultura. ¿Con qué cultura? ¿Qué tipo de sociedades y comunidades tenemos? ¿Qué tipo de cultura tenemos? De solidaridad, pedir solidaridad en estos momentos, cuando no la practicamos a diario, cuando no conversamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Lo otro es pretender que sea el Estado el que nos resuelva nuestros problemas individuales, derechos, pero no obligaciones, derechos, pero no deberes. Asumir que el asunto de la vacuna es la respuesta total de este problema es una ingenuidad, es una irresponsabilidad
es una incultura, insisto, ¿no? Es una dejadez y pienso que todos tenemos que hablar muy claro. No regañar a la gente, cada uno se merece lo que corresponde. Si comete una falta tendrá que ser sancionado. Pero eso al final no resuelve el problema de fondo, que es cultura. La vacuna, los hospitales, las camas, los oxígenos no resuelven este problema. Es la contención, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. El desborde no puede ocurrir porque la consecuencia es inmediata. Va a llegar la tercera ola, la cuarta ola y no vamos a poder salir del atolladero. La consecuencia es que van a tener necesariamente que cerrar nuevamente la economía y entonces vamos a seguir subsidiados como sociedad y en un círculo vicioso, don Álvaro. Definitivamente, gracias César. Y señores, dejemos de estar. ¿Y la policía dónde está? ¿Y dónde está el gobierno? Porque cuando está la policía y cuando está el gobierno, entonces también es malo. Lo que hay que preguntar es dónde está la conciencia de la población. Lo que hay que preguntar es dónde está la responsabilidad de la población, dónde está la cultura de la población. Gente allí que acaba de salir de cuidados intensivos y por la que un país estaba rezando y estaban en la celebración el fin de semana de lo del Plaza Amador. Esto es triste, señores. Esto es triste. Yo no pregunto dónde está el gobierno, dónde está la policía, miren. Yo pregunto, ¿dónde estás tú, panameño? Que no asumes con responsabilidad lo que estamos viviendo en este momento para estar celebrando un partidito de fútbol que ganó un equipo. Por Dios, hombre, el homenaje que tenemos que hacerle a ellos es cuidarnos. Cuidarnos. No estar en la calle celebrando como que si le hubiéramos ganado al COVID la batalla. Por Dios. Vamos acá con temas deportivos, porque César, hoy vamos a darle el espacio, parte del espacio al deporte. Está con nosotros Carlos Herrera y Edgardo López, y yo creo que ambos, que son dirigentes deportivos, debieran hacer un llamado brevemente. ¡Ey! Ganó el Plaza, pues. Está bien. Aplauso para el Plaza, perfecto. ¡Ey! Pero vamos a cuidarnos. Don Carlos Herrera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Gracias por darnos estos espacios para poder expresarnos. ¿Me escuchan? Su comentario, sí, le decía Sí. de lo que pasó el fin de semana. Bueno, la verdad que es lamentable esta situación, ¿no? Ya vemos, ellos tienen un lugar privado, público, que se ha hecho y lo destruyen de esta manera, no la situación del COVID, cómo nos está afectando, y ya vemos otros deportes que no tenemos dónde realizar este deporte en estos momentos. Casualmente, una de las cosas que te iba a tocar el tema hoy es, tengo clubes de gimnasia que masifican y no tengo una sede para ir porque no está, y ellos que la tienen la destruyen. Es la verdad que difícil ver esto. Edgardo. Buenos días, Álvaro. Saludos para ti y a todos los compañeros que están esta mañana en esta entrevista. Bueno, mi nombre es Edgardo López, en representación de la Coalición Panameña Pro Deporte, pues buscando esa sensibilidad y ese objetivo de rescatar el deporte como un desarrollo y una política de Estado que debe tener nuestro país, que se ha venido perdiendo con el pasar de los años por no tener un plan de desarrollo que realmente vaya encaminado a que el deporte hoy en día sea un derecho y acceso a todos los panameños, empezando desde los niños hasta los adultos mayores, tercera edad y las personas con discapacidades. Y para nosotros es preocupante de ver que hoy en día pues se habla mucho de deporte e inversiones, pero realmente la esencia de lo que es la estructura, una política de Estado definida y clara hacia el acceso al deporte de Panamá lo ha perdido, y pues realmente es un tema de fondo que se ha venido discutiendo de cómo Panamá puede empezar a buscar los resultados que se esperan en los temas de medalleros, en los temas de participaciones internacionales, en el mismo deporte comunitario, en la inclusión, la masificación del deporte a nivel de todo el país, la decadencia y cómo están todos los centros deportivos, la falta de nuevos centros deportivos. O sea, la verdad que es muy preocupante el tema de cómo está el deporte en nuestro país, y aún no sabemos cuál es el plan, cuál es la ruta a seguir, y esperamos pues que esta nueva administración pues siente las bases que se necesitan para buscar ese rescate, que lo hemos propuesto. De hecho, nosotros participamos en el Pacto Bicentenario, donde pusimos más de 35 observaciones, donde muchas instituciones también deben de participar en la transformación del deporte nacional, y entre muchos los temas es el rescate de que Meduca tiene que jugar su rol como Ministerio de Educación, de incorporar y nuevamente activar lo que es la Dirección Nacional de Deporte,
tenemos que ver el tema del deporte universitario que se ha perdido con los años, tenemos que ver el deporte comunitario y municipal, que también esas estructuras se han perdido en el país, el tema del desarrollo del deporte escolar, el tema del desarrollo de los clubes, las academias, pero que tenga un valor social y que no le cueste a la familia realmente el acceso al deporte de sus hijos, porque lo que estamos viendo hoy también, de que algunos son los que pueden tener acceso al deporte porque pueden pagar las academias, pero ¿dónde está el resto de la población que no tiene ese acceso? Entonces, hay muchos temas que rescatar. Vemos una institución como Pandeporte que ha perdido en los años su misión y su propósito, que realmente es buscar una inclusión, un deporte que llegue a las masas y no que solamente se enfoque en el deporte del alto rendimiento y el deporte federativo, dejando muchísimas otras áreas de gran importancia para lo que es el resto de la ciudadanía. Y de hecho la pandemia lo ha demostrado, Álvaro, de que hoy en día tenemos una población que no se le desarrolló una cultura a la actividad física, y hoy estamos viendo que muchas de las personas que más complicadas han sido con el COVID, han sido las personas que realmente no han tenido esa vida deportiva activa, hablando de actividad física. Entonces, la verdad que es un tema de mucho de fondo. Hay que ver todo lo que se tiene que rescatar en el tiempo perdido, y lastimosamente el deporte de Panamá está totalmente politizado y no se ha llevado a las estructuras de Pandeporte, personas especializadas, personas que hayan estudiado, que entiendan de que el deporte no lo vas a poder lograr desarrollar en un quinquenio, en un gobierno. Son desarrollos políticos a mediano y largo plazo que toman años. Entonces, la verdad que es impresionante ver de que aún seguimos con las prácticas, las políticas de tratar de ser mediáticos en los temas de estadio y demás, pero eso no es el fondo que necesita el deporte nacional. Ahí vemos, por ejemplo, el gobierno pasado dejó más de 121 millones de dólares en deudas de obras que hoy en día el 95% no se han recibido, y que hoy en día, por ejemplo, el compañero aquí, que posiblemente sea del grupo de atletismo y demás, no tiene donde practicar. Hay muchas modalidades deportivas que no tienen ni siquiera un lugar donde entrenar. Entonces, ¿cómo podemos invertir en otras áreas de deporte muchísimo dinero, y otros deportes que también han dejado medallas y mucho éxito al país, no se le reconoce ni siquiera un lugar digno para poder entrenar? Bien, Carlos, la gobernabilidad. Hablemos de gobernabilidad en materia deportiva. Sí, digo, la situación que tenemos nosotros en la Federación de Gimnasia empezó desde el 2019, por una situación que hizo Pandeportes al no reconocer nuestros estatutos, la forma de llamar a elecciones, y como dice el compañero, esto se volvió político. Tenemos una situación totalmente política, trataron de meter ligas que no existían. Esto pasó en el gobierno pasado. Tuvimos mucha fe en que este nuevo gobierno hiciera las cosas bien. Y te soy sincero, no es que ha hecho las cosas bien, siento que las metió debajo de la alfombra, simple y sencillamente nunca las resolvieron. Llegamos al punto, no sé si te comenté en algún momento, de que nosotros terminamos poniendo una demanda en contra del director Cerda por el hecho de no tomar acción. O sea, que ha habido una situación y todo fue simple y sencillamente porque Pandeportes no tomó las acciones que debía tomar en base a la ley. Al de ellos no hacer algo, la otra persona me puso una demanda. Nosotros terminamos yendo a un tribunal de arbitraje que falló a favor de que las elecciones de la otra persona no son válidas en base a los estatutos, y terminamos nosotros poniendo una demanda en contra del director Cerda. ¿Todo esto por qué? Porque Pandeportes en el inicio debió haber hecho las cosas bien. Si esto hubiera pasado en su inicio, ninguna demanda hubiera salido, todas las cosas estarían en orden. Hoy día tengo equipos que van a viajar a los Panamericanos, cupo a Tokio, cupo a los Juegos de Cali, que están viajando con algo de apoyo que conseguimos del Comité Olímpico, y más de 80% de apoyo de los papás. O sea, no me queda de otra, y no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y como dice, esto lo hemos logrado gracias a clubes privados, porque todo lo que teníamos en un lugar público, en este momento nos sacaron en el 2018 supuestamente para reconstruir el gimnasio Miguel Rivas, un proyecto de un año. En el 2019, que estamos en el 2021, el proyecto creo que todavía le falta el 40%. No se ha hecho avances. Estoy viendo ahorita qué hago. Tengo muchos clubes que están haciendo gimnasia en los parques. En un parque tú puedes hacer calentamiento, puedes hacer preparación física, pero la gimnasia requiere equipos. No están haciendo realmente gimnasia. Y cada vez que ponemos cosas en las redes, tengo padres que en todo su derecho se quejan. Sí, no miran a los que estamos en los parques, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué mira al COP? Porque, digo, tuvimos una visita del nuevo director en el último entrenamiento del Panamericano, la verdad, que estuvo muy buenas palabras. Yo espero que él venga con una mentalidad proactiva de querer resolver. Querer resolver no es solamente
irnos a ver, es tomar decisiones, esto no se puede meter debajo de la alfombra. Y tenemos a los otros papás de los clubes públicos o más económicos o más accesibles, que incluso dan clases gratis, que están dando clases en los parques. Y tengo el problema de que los parques los quieren echar, porque unos que están en el parque en el área del Dorado, y en ese parque que está en la parte de atrás, que tiene una cancha de básquetbol, es una cancha de básquet. Estamos tomando la mitad de la cancha para hacer gimnasia y ellos están en todo su derecho. Es una cancha de básquetbol, no es una cancha de gimnasia. El primer error del señor presidente, y creo que por no consultar en ese sentido, fue la designación del primer director de Pandeportes. Si hubiese hecho un sondeo, así como se hizo el estudio para escoger al administrador del canal o al procurador Ulloa, se hubiese dado cuenta que la persona que designó en ese cargo no tenía los méritos para ocupar el mismo. Allí se necesitaba una persona que fuera a gerenciar y que tuviera experiencia y voluntad y amor por el deporte. Pero la trayectoria de la persona que designa es de haber sido alcalde de Chitré y nada más había que salir a las calles de Chitré a preguntar el legado que había dejado este señor en nuestro distrito natal. Y ahí se hubiese dado cuenta que va para Pandeportes. Para otro lado, yo no sé, pero para Pandeporte no. Si yo quiero realmente levantar el deporte, esta no es la persona. Y perdimos 2 largos años con esta persona que yo quisiera saber cuál es el legado que le dejó al país en Pandeporte durante 2 años y que incluso yo creo que se enteró por Twitter que le habían nombrado a un nuevo director. Así que allí perdimos 2 años y eso es lamentable en un área donde se necesita meterle doble tracción, don César Ruilova. Sí, bueno, Álvaro, yo históricamente he practicado mi deporte recreativo y tal, y le he dado de una u otra forma seguimiento a los asuntos deportivos, que es parte de mi pasión. Y he llegado a la conclusión lamentable de que en materia de deporte existe una cultura del conformismo y una cultura del clientelismo. Cultura del conformismo porque cuando vamos a competir fuera en cualquier evento regional, los resultados, cuando evaluamos los resultados, cuando se evalúan los resultados, entonces decimos, sí, lo hicimos bien, pero no hablamos de fracasos. Esa palabra no la utilizamos. Y tenemos que empezar a hablar de fracasos para poder saber dónde estamos a nivel interno y a nivel regional. ¿Qué ha pasado en Centroamérica? ¿Qué ha pasado en el Caribe? ¿Y qué ha pasado en Latinoamérica respecto a los niveles deportivos? Eso no lo hablamos aquí. Y la cultura del clientelismo, porque desaparecen los liderazgos en el deporte, porque han sido cooptados por la política. Y esto no es un asunto de este gobierno del pasado. Desde que los militares se dieron esos espacios de dominio en el deporte, los políticos lo han determinado. Pero no escucho a la dirigencia del deporte criticar las designaciones políticas. No he escuchado a ninguna organización debatir y denunciar este nombramiento de Héctor Brand, que utiliza el espacio político para acceder a una curul y a medio camino, entonces es la persona que va a resolver el problema del deporte. Y no he escuchado a nadie, por lo menos advertir de que esto no es el camino. Y cuando uno revisa las otras federaciones, entonces no sale del mismo atolladero. ¿Y quién dice algo? Por una parte algo. La otra, clanes familiares que dominan las federaciones, los clubes y las organizaciones, porque no es un asunto tampoco de la política. ¿Dónde se practica? Si en Azuero se practica tenis, o en Bocas del Toro se practica gimnasia, o en Darién se practica esgrima. Se han convertido en deportes elitistas. Cuando hablamos de masificación, entonces, ¿de qué es lo que estamos tratando de hablar? De cómo vamos a masificar deportes elitistas. Yo entiendo que se asigna mucho dinero a solo 2 deportes aquí, pero ¿dónde está el proyecto y el programa de masificación real y cierto, pero para todas las provincias? Porque no solamente puedo masificar en el área metropolitana, tengo que masificar estos deportes en el interior. Entonces, ¿cómo voy construyendo liderazgos objetivos?
la gente que verdaderamente ama el deporte, que no tenga nada que ver con la política o que necesariamente represente intereses a mi dirigencia. Porque voy construyendo clubes y organizaciones en esas federaciones, pero afines a mi dirigencia. Y cuando se termina mi periodo de dirigencia, entonces llega mi esposa, llega mi hijo, llega mi sobrino y se va convirtiendo en una monarquía en el deporte. Es muy importante, Álvaro, y disculpa que me apasione porque conozco el tema, sí hay que hablar de reformas, de incorporar legislación constitucional y legal para ello, pero es parte de remover una cultura de la política, del clientelismo y de las relaciones familiares en el deporte y construir programas objetivos de cara al país. Edgardo, la siguiente pregunta va por ahí. ¿Está secuestrado el deporte por un sector político gobernante? Cada vez que llega un gobierno, ¿tratan de apoderarse del deporte? Bueno, totalmente, y retomo la palabra del licenciado César. O sea, Panamá necesita un nuevo marco jurídico, una nueva ley deportiva robusta que permita primeramente la democracia y el verdadero desarrollo de las bases deportivas que hoy en día no se ha venido haciendo en los últimos 25 años, y obviamente ha permitido que tanto políticos como personas naturales se han aprovechado y han secuestrado el deporte dentro de sus propias bases y han mantenido una hegemonía dentro de estas organizaciones que no se hacen los cambios que se buscan, que realmente es masificar. Es más, las federaciones decrecen en nuestro país. Y mientras que no tengamos una institución sólida, que esté fundamentada realmente en el tecnicismo, porque realmente el tema del deporte es muy técnico y que tiene que tener personas idóneas que estén en esos cargos, no poner un director por designación política, porque es allegado al presidente de la República, sino poner un director que haya estudiado una carrera afín al desarrollo deportivo, administración pública deportiva, que eso no ha pasado. Creo que en toda la vía republicana solamente un solo director ha estudiado licenciatura enfocadas al deporte. El resto todo ha sido político. Vamos a ver el tema de resultados, como dice el licenciado César. Panamá, del año 1932 al año 70, sin tener instituciones deportivas, Panamá logró en los Juegos Centroamericanos, vamos a hablar solamente de los Juegos Centroamericanos del Caribe, Panamá logró tener más de 70 medallas. Del año 70 al año 2021, Panamá solamente ha logrado 16 medallas en los Juegos Centroamericanos. ¿Cómo tú me hablas a mí esa comparación abismal? ¿Por qué? Porque nadie quiere hablar del problema, nadie quiere hablar de las situaciones que Panamá, políticamente como país, perdimos el deporte y que requiere una voluntad política real de hacer las transformaciones, porque las transformaciones que hay que hacer en Panamá son muy profundas. Entonces hay tantos intereses políticos, económicos metidos en el deporte, que como tú desamarras toda esa telaraña que existe para que realmente los actores que tienen una buena voluntad, los padres, los entrenadores, profesores ya retirados, atletas, deportistas activos, padres, podamos trabajar por una transformación genuina del deporte nacional, porque es evidente, tú te vas a comparar Panamá con Guatemala, nada que ver. Panamá con Nicaragua, nada que ver. Panamá con Costa Rica, lo tenemos aquí al lado. Todos los países nos han venido ganando y eso lo estamos viendo en los CODICAER, en los juegos. O sea, se nota, pero eso no se habla porque esto no se debate. Todo el mundo quiere hablar las cosas bonitas de Panamá, pero nadie quiere hablar el fondo. Panamá, políticamente, es mi país, lo amo mucho, pero hemos fracasado en temas de materia deportiva. Y hasta que no lo aceptemos y el presidente que esté de turno no designe a un grupo de profesionales que realmente tienen una voluntad de hacer las cosas que se tienen que hacer, vamos a seguir improvisando, cambiando directores y lo que hemos visto en las administraciones pasadas. Solamente pura politiquería momentánea, o sea, que vaya un presidente a verificar un estadio, eso no es promover deporte, eso no es una cultura deportiva, porque ¿dónde empieza la cultura deportiva? En las escuelas, desde los niños de pre-kinder, primer grado, ahí empieza el deporte. Eso es masificar. Y eso se ha perdido en este país, eso no existe ya en Panamá. Competencias entre dentro de los colegios y entre colegios, por ahí hay que hacer un trabajo también. Totalmente, y Inveduca perdió ese rol porque a través del decreto de gabinete 144 de data del año 70, esa facultad se la quitaron a Meduca. Entonces realmente tú vas a Meduca, ellos tienen hoy en día el tema de la asociación de estudiantes o grupos estudiantiles, pero realmente la dirección como tal fue desmantelar Meduca y todo este profesionalismo que tenía Meduca se perdió en el tiempo. Pero Edgardo, ¿cómo yo hacemos, recuerdo Edgardo? en mi infancia, César y Carlos y Edgardo, cómo había lo que estamos hablando.
deporte en las escuelas, baloncesto, béisbol y otras disciplinas, cómo se competía internamente, cómo se sacaban selecciones, se competía con colegios de la provincia, se hacían interprovinciales. Había un dinamismo increíble en materia deportiva. Eso hoy no existe. Liderazgo comunitario, liderazgo desde la comunidad y desde la base, Álvaro. Pero, Edgardo, ¿cómo visibilizamos la posibilidad de que rechacemos a directores que se van a tomar la foto, que van a entregar trofeo, que van a cortar cinta, porque de eso es que se trata este negocio, a tomarse foto porque van allá al estadio? O sea, bien lo dices, ¿no? Pero ¿cómo generamos el debate, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, Edgardo? Ayúdanos a entender cómo lo hacemos, porque no vamos para ninguna parte. Lo que estamos proyectando específicamente, porque hay que agarrar el toro por las cuerdas, de Héctor Brand, para que, bueno, ya lo conozca todo el distrito capitalino, y si quiere tener si tiene alguna cuestión para la alcaldía o lo que quiera, porque de eso se trata esto, la tomadera de fotos, pero más nada, no hay un diálogo en construcción de la dirigencia desde la base. Totalmente, César. Mira, yo pienso como panameño y como el deportista que primero que todos los grupos estamos aislados, todo el mundo quiere guardar sus intereses y nadie quiere interponer sus intereses para el beneficio de nuestro país. Nosotros cuando empezamos en el 2018 el movimiento de la Coalición Panameña por Deporte buscábamos eso precisamente, buscar unirnos todos para que empecemos a buscar un diálogo, porque Panamá no ha tenido un diálogo nacional realmente por el deporte. Es más, desde que se hizo la ley 50, que modificó a la ley 16 en 1995, ha pasado más de 25 años, y al día de hoy Panamá no cuenta con un plan nacional estratégico en materia de desarrollo deportivo. Entonces, ¿cómo un director de Pandeporte que llega a esa institución va a saber qué hacer si tú ni siquiera tienes un plan que debe venir de continuidad del gobierno anterior y tú lo debes de seguir? Porque tú no planificas una estrategia deportiva en un quinquenio, se desarrolla en años. Un niño, para que sea un deportista posiblemente de alto rendimiento con un potencial, lo tienes que trabajar desde la base, de los 5 años, tú tienes que empezar a traer ese niño hasta su adolescencia. Entonces, si tú no tienes eso claro, tú nunca vas a poder lograr lo que Panamá quiere hoy en día, que todos queremos que Panamá esté por todos lados, que tengamos grandes resultados en todas las áreas deportivas a nivel internacional. No lo vamos a tener porque no hemos sentado esa base. Primero, la voluntad política. Segundo, que todos podamos sentarnos y buscar una mesa de diálogo nacional para construir una ruta que vaya encaminada. Uno, la transformación de Pandeporte, un nuevo marco jurídico y una ley que permita que todas las tipologías del deporte se desarrollen, que esa institución sea despolitizada, que el que entra ahí por ley tiene que haber estudiado carreras afines a la administración deportiva. Hay que trabajar con la Universidad de Panamá y la universidad privada para que se amplíe el marco de nuevas carreras afines deportivos, que aquí tampoco no tenemos el personal idóneo, porque esa es parte de una estrategia del país. Tú tienes que saber que los técnicos, los doctores de medicina deportiva, los tienes que mandar a preparar, a estudiar para que ellos vengan y trabajen en el país. Si tú no tienes ese personal aquí, ¿cómo vas a administrar un centro deportivo de alto rendimiento si no tienes el personal panameño idóneo? ¿Qué? ¿Vamos a empezar a cometer los mismos errores de traer cubanos o personas de otros países? No, ese es un plan que tiene que hacerse del país. Entonces, esas son las falencias que hemos tenido, las fallas como sistema, y obviamente la política se va a apoderar del deporte, y ellos, mientras que esto siga así, nadie diga nada y todo es politiquería, vamos a seguir perdidos. Y yo creo que a raíz de este ciclo olímpico en Tokio, vamos a notar un bajón de que muchos deportes van a verse muy perjudicados porque no van a tener atletas, porque ¿de dónde lo van a sacar? No tienen la política, no tienen las infraestructuras. Los clubes, como bien dijo el licenciado Carlos, los clubes, las academias, las escuelas, no están apoyadas por el Estado, porque tampoco no existe un trabajo en conjunto entre los municipios, los gobiernos locales, Pandeporte, porque aquí todo se centraliza a través de la federación. Es un error. Es más, los países que han triunfado hoy en día en el deporte han dejado al olimpismo, a las federaciones y al deporte alto nivel. De último, lo principal es el deporte en la educación, la actividad física. Tú tienes que crear una cultura en el país, en la actividad física, para que tú puedas lograr desarrollar, entonces, tener una cantidad de atletas que puedan representar todas las diferentes modalidades y disciplinas deportivas, porque a la final, seamos honestos, solamente 1 o 2% de una generación de jóvenes son los que van a poder llegar posiblemente a los Juegos Olímpicos, el resto no. Pero si tú creas una cultura deportiva, tú creas una sociedad comprometida, jóvenes sanos, una sociedad mucho más comunitaria, mucho más unida, y eso está perdido en el año. Los deportes
de hace años se perdieron en las calles, no existe deporte comunitario. ¿Por qué? Porque los profesores que daban ese amor por el país de manera voluntaria ya no están, se les quitó ese legado, ellos lo dejaron arrinconado a un lado y no los tomaron en cuenta. Además, todos los procesos que ha tenido Pandeporte en los últimos 26 años, los profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Educación Física no han participado, no se les ha tomado en cuenta, es más, ni son parte del Consejo Nacional de la Actividad y del Deporte en Panamá. Entonces, estamos todos aislados, necesitamos buscar a los mejores panameños, a los panameños realmente que quieren este país y hacer un diálogo nacional y presentar una propuesta para esta transformación que requiere Panamá en materia deportiva. Hablando de huérfanos, ahí está la federación, esta federación de gimnasia en la que está don Carlos Herrera, que está aquí con nosotros. Yo soy testigo del trabajo que esa gente está realizando desde la niñez. Yo soy testigo de que para salir a representar el país, los padres de familia tienen que hacer un esfuerzo y un sacrificio gigantesco para costear esto. Yo soy testigo de lo que él decía, de que tienen que practicar en parques y que a veces los quieren echar porque no tienen instalaciones. Yo soy testigo de que tienen que estar tocando puertas para ver si logran que la dirección de Pandeportes les abra las puertas para conversar y ver, oye, nuestro estatus, ¿qué es lo que va a pasar? Hábleme de eso, don Carlos. Bueno, es lo que acabas de decir. Esta es una situación muy difícil. Te voy a poner un ejemplo, ¿sabes? Definitivamente, hasta que el señor se restaba, la verdad, con la situación con el nuevo director no estoy claro. Le pedí una cita y todavía no me la ha dado. Pero la última vez que yo estuve en Pandeportes, en una reunión en que estábamos hablando creo que fue octubre del año pasado, de qué venía para el otro año, yo en gimnasia, en las proyecciones que tenemos, estábamos claros de los eventos y compromisos que tienen. La gimnasia no puede prepararse 30 días antes. La gimnasia necesita una preparación que requiere mínimo, sin parar, 1 o 2 años, un atleta para presentar un elemento. Lo practica, repite 1500 veces en práctica para poder presentarlo el día de la competencia. Y en esa reunión que estábamos, y habían otras federaciones, todas hablaban de plata, sí, plata, quiero plata, quiero plata. Le digo, bueno, la verdad que yo desde el 2018 no recibo dinero de Pandeportes. Y sí estoy interesado en dinero porque lo necesito para mis atletas. Pero mi preocupación hoy en octubre es que están hablando de la tercera hora en diciembre. Yo tengo compromisos panamericanos. ¿Cómo hacemos para que mis atletas y mis entrenadores en estos clubes privados, que son lo único que tengo, no paren de entrenar? No te puedo decir, o sea, casi que me mandaron a volar, que qué me pasaba, que ellos están bajo el MINSA y ellos dicen lo que dice el MINSA. Sí, yo estoy claro, estamos bajo el MINSA, pero tú eres Pandeportes, tú eres el que me guía. Ayúdame a hablar con el MINSA para que mis atletas no se detengan. Tú no puedes entrenar gimnasia de alto rendimiento en tu casa. Entonces, lo que sucedió después de eso es que como yo fui uno de los mandados por el Comité Olímpico, le mandaron una carta al Comité Olímpico diciéndole que por favor, que ellos no me reconocían a mí, que yo no asistiera más a estas reuniones. Me quedé que, hey, ¿qué está pasando? ¿Estamos hablando por los atletas? ¿O esto es un problema personal? ¿Qué es lo que sucede? O sea, yo tengo la nota, te la puedo mandar, donde solicitaron Carlos Herrera que no venga más aquí, él no es reconocido. No importa que yo sea reconocido, yo no soy importante, los atletas son los importantes. Y no podemos estar en esto de que tú me caes bien, tú me caes mal, y es como tú dices, gracias a Dios el Comité Olímpico en esta vuelta para los Panamericanos, porque ambos eventos que vamos ahora tienen que ver algo con el Comité Olímpico. Uno, pues el cupo a Tokio, difícil, pero el peor intento es el que no se hace. Y lo otro, que van los juveniles a buscar los cupos de Cali, y me apoyaron en algo, pero te soy sincero, el 90% del presupuesto salió de los papás. Y es un absurdo, ¿sabes? El hotel en Brasil costó $1000 por atleta, solo el hotel, porque por la bioseguridad ellos metieron un montón de gastos adicionales. Y sí, es un evento que no hay público, no sé qué, la bioseguridad, están cerrados. Tengo mis atletas que van camino al aeropuerto ahorita, el grupo de mayores, y esto es un absurdo. Entonces, la verdad estoy preocupado, la verdad, y siguen más eventos. Y lo que me preocupa es que en estos 2 años perdí la camada. En el 2019 fue nuestra última competencia internacional en mis grupos infantiles, juveniles y mayores. Panamá antes era en gimnasia, como te digo, la Bella Durmiente, el Patito Feo. O sea, sí íbamos
a ver si nos robábamos una medalla. Ya no, ya Panamá estaba viniendo con equipos que está ganando en gimnasia posiciones primero, segundo y tercer lugar en aparatos o en all around. O sea, ya no somos el patito feo. El grubeo en Sudamérica, que competimos en Sudamérica, donde ahí está Brasil, número 5 del mundo en gimnasia. El grubeo en Sudamérica es, oye, Panamá no es suramericano, vamos a sacarlo. Porque ya no somos los que vamos a un país más al que le ganaron. Ahora somos el país que se está robando espacios en las posiciones. Vinimos con 47 medallas en el 2019, los grupos infantiles juveniles. Pero se me está yendo la masificación de dónde sigo sacando atletas si tengo clubes que estrenan en los parques y de ahí no me sale un atleta que pueda competir. Y estoy preocupado en esa área. Bueno, miren ustedes cómo anda nuestro deporte en este momento, señoras y señores. Deporte de rogar, de suplicar, mientras hay un par de dirigentes deportivos que se lo llevan todo, hay unos que están tratando de ver cómo logran. Aquí tiene que ser un deporte equitativo, señoras y señores. Yo le agradezco a Carlos la oportunidad, a Edgardo también la oportunidad. El tiempo en radio es limitado, pero aquí ha quedado claro que hay un problema serio y que ya está Héctor Brand, evidentemente. Entonces él tiene que buscar los mecanismos para dejar un legado, para sembrar la semilla, porque evidentemente de aquí al 2024 tampoco puede resolverlo todo. Ya lo nombraron. Bueno, ahora tiene que asumir y no ir al estadio a visitar y cortar una cinta, no. Hey, vamos a dejar una transformación profunda y asentar las bases para que ya a la salida de él de la institución, el deporte esté haciendo y cumpliendo su cometido en este país. Así que le agradezco a Edgardo y a Carlos la oportunidad que nos dieron de conversar con ellos. Vamos a la pausa y regresamos enseguida, don César. Muchas gracias. Bien, hemos tenido la oportunidad de conversar con dos dirigentes deportivos, mandando un mensaje claro de la situación tan crítica en que se encuentra el deporte en nuestro país en este momento. Y en las crisis están las oportunidades, señoras y señores. Y Héctor Brand, usted que buscó el voto para ser diputado y ahora le dice a su circuito, lo siento, no puedo seguir como diputado, ahora voy a Pandeporte porque el presidente me llamó, bueno, ahora haga el trabajo. Haga el trabajo y demuestre que usted aceptó esa responsabilidad para hacer una verdadera transformación del deporte. Y reúnase de la mejor gente y llame a la mejor gente, sin importar a qué partido político pertenecen, para hacer esas transformaciones y sentar las bases para que a futuro tengamos un deporte de altura en este país y una dirigencia de altura. Ojalá podamos incluso aprobar en la Asamblea Nacional de Diputados una ley que impida a los políticos estar metidos en el deporte panameño. Usted es diputado, usted es miembro de la junta directiva de un partido, usted es alcalde, usted no puede estar en la dirección de una liga provincial o una federación. Porque es que ya la experiencia ha sido desastrosa. Son pocos los recuerdos que tenemos de políticos en las federaciones o en las ligas haciendo las cosas de manera voluntaria, altruista, con amor y no metidos en escándalos. Yo creo que yo puedo sacar aquí, voy a mencionar un solo nombre, el señor Titi Alvarado, que hizo de Chiriquí una potencia en béisbol, siendo dirigente político y dirigente deportivo. Pero lo demás, usted ha visto el escándalo y el escándalo, que los bates, que las manillas, que los suéteres, que las donaciones, que las partidas, eso lo ha visto. Y hoy día yo estoy seguro que si Contraloría se metiera a auditar como debe ser los recursos de algunas federaciones deportivas, se va a dar cuenta el escándalo que hay en algunas todavía a estas alturas del partido. Entonces, señor Héctor Brand, no pase por Pandeportes como pasó el anterior director. Invisible. Hasta el momento
no puedo decir nada hasta este momento. No puedo decir absolutamente nada. Es muy temprano quizás. Vamos a darle un tiempo. Pero yo no quisiera estar aquí, César y amigos que me ven en redes sociales en este instante, dentro de un año, calificando en negativo el trabajo hecho por el señor Héctor Brand. Del pasado de Héctor Brand puedo destacar el tema de la masificación del fútbol en la niñez a través del Mundial del Barrio, que lo sembró en el Chorrillo y se fue masificando, dinamizando, prolongando a través de diferentes áreas del país. Eso yo tengo que aplaudirlo. Yo no puedo ser aquí full negativo, pero vamos a ver qué demuestra y de quién se rodea y qué está haciendo, porque todavía yo no puedo decir nada del señor Héctor Brand, porque es muy poco el tiempo que tiene de estar en la institución, así que vamos a ver qué pasa. Venimos con Alfredo Arias. Seguimos en Omega Estéreo, está con nosotros Alfredo Arias, un hombre que se ha dedicado por años a través de Show Pro al tema de los eventos artísticos nacionales e internacionales. Lo último y que quedó pendiente fue el gran espectáculo lamentable que no se pudo realizar por el COVID de Carlos Vives. Pero hoy, Alfredo, estamos viendo que gente que no estaba en el escenario, como usted y otros, están haciendo eventos gigantescos, como si nada estuviera pasando. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido, gracias Álvaro por la oportunidad. Saludos a todos los radio oyentes de Omega Estéreo. Sí, definitivamente nosotros en este momento tenemos una grandísima preocupación por lo que está pasando en el país. Nuestra industria como tal es la industria, quizás no la más grande, pero sí la más afectada, porque nosotros al día de hoy no sabemos cuándo vamos a poder hacer conciertos o eventos masivos, y me refiero a eventos masivos, cualquier evento que sobrepasa la cantidad de 1,000 personas. Por eso también no tenemos la más mínima idea de cuáles serán las condiciones cuando regresemos. Entonces el nivel de preocupación es alto, como tú lo dijiste al principio. En el caso nuestro, de nuestra empresa, nosotros cerramos con 2 conciertos que teníamos ya muy cerca por hacerse. Uno era Carlos Vives y el otro era Soda Stereo. Y en ese caso como tal, lastimosamente, todos los contratos artísticos tienen una cláusula que se llama cláusula de fuerza mayor, y en el caso específico del COVID, que es una situación que no se daba en el mundo hace 100 años, hemos caído como en un limbo legal. La buena noticia es que tanto nosotros los promotores como los artistas están dispuestos a honrar sus obligaciones. Así que próximamente, inclusive el concierto de Soda Stereo ya se había anunciado para octubre, pero definitivamente para octubre no vamos a estar listos, así que se está viendo el mes de marzo, y Carlos Vives se va a hacer, si Dios quiere, la primera semana de febrero, ya que nos queremos alojar un poco de los carnavales que, si Dios quiere, también se van a efectuar este año, y definitivamente van a ser uno de los eventos más importantes del 2022. Pero sí, retomando el tema de los eventos que se están haciendo, nosotros estamos sumamente preocupados porque se han hecho ciertos acercamientos tanto al Ministerio de Comercio como al Ministerio de Cultura en referente a la situación que existe en el tema de entretenimiento. Y todo esto empezó porque no necesariamente fue el comienzo de agruparnos como asociación, que es algo muy positivo que se ha dado durante la pandemia, sino que creemos que lo que disparó esta situación fue lo que pasó en el interior, casualmente cuando salieron los tipiqueros y cuando salieron los artistas a protestar cuando la pandemia estaba en su momento, y le habían dado apertura a los restaurantes, etcétera, pero no se había dado una apertura para los músicos. En ese momento, tanto el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio hizo un llamado a la industria. Dentro de ese llamado se acercaron o se integraron
yo no quisiera llamarlo la industria en particular, pero sí el llamado no fue específico para qué tipo o para qué parte de la industria como tal, porque lo que hemos visto en los últimos 3 o 4 meses que hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Comercio es que las necesidades de unos no son las mismas necesidades de otros. Entonces hay una situación complicada ahí porque, por ejemplo, el proveedor de la industria de entretenimiento no tiene las mismas necesidades que el promotor que hace la inversión. Entonces, en tal caso, se complica la situación porque se considera como tal la industria de entretenimiento a los proveedores cuando las necesidades no son las mismas. Entonces, por ejemplo, las necesidades de los proveedores hoy en día son necesidades posiblemente de índole monetario, porque ellos tienen unas necesidades específicas, pero las necesidades de los promotores y productores de eventos no son de índole monetario, son de índole de infraestructura, son de índole legal, son de índole de costos asociados a la burocracia estatal que existe para hacer un evento en Panamá. Entonces, nuestro acercamiento desde esa perspectiva es un acercamiento, creo yo, mucho más fácil para el gobierno, y creo que la pandemia en específico es una oportunidad para cuando nosotros regresemos en la apertura, nosotros tengamos unas mejores condiciones de hacer eventos. Alfredo, Al final, ¿sí? Sí. Sí, continúa. Al final. Al final, antes de que hubiera la pandemia, ya nosotros estábamos en una situación estábamos casi imposibilitados de hacer un evento en este país porque porque las leyes eran completamente obsoletas, pero se hacían cambios a estas leyes sin consultarnos a nosotros, sin realmente entender nuestras necesidades, y los costos iban incrementando, y ya estábamos en una situación muy complicada. Y yo puedo entrar realmente en temas específicos, pero antes de eso quisiera que si tienes alguna pregunta me la hicieras, porque entiendo esta conversación tanto para los radioyentes como para ustedes es importante, porque es la primera vez, bueno, hubo una en Canal 13 con los colegas Benaín y Alberto Gaitán, pero esta es la segunda vez que hablamos públicamente como asociación como tal. Sí, César, te doy la palabra, pero ayer veía yo en redes sociales, por ejemplo, en Instagram, un concierto en Miami de Oscar de León, que se dio el sábado en la noche. Digo, wow, ya se están haciendo, y tengo entendido que en otras regiones del mundo ya se empiezan a hacer estos conciertos. ¿Cómo lo harán? Es la pregunta. ¿Y qué tipo de medidas? Escuché por ahí que para entrar tienes que presentar una prueba negativa realizada reciente o que estás vacunado, y puedes comprar el boleto y entrar al evento. César. Sí, se comprende perfectamente la distinción que realiza Alfredo, ¿no? Respecto a los promotores y respecto a los proveedores, o sea, la gente que ejecuta, el propio, por lo menos una persona que es dueño de un conjunto típico, tal, y aquel que puede articular la idea del concierto. Pero todos estamos bajo la misma cuerda, o sea, de la regulación sobre qué público entra, qué cantidad de público y bajo qué seguridad pandémica. Y creo que con ese solo común denominador puede generarse un diálogo y sentarse todas las personas bajo esa posibilidad. Pero digo, en tiempos normales, yo he sentido que, bueno, se van llegando conciertos, y nadie se detiene a ver cómo se van resolviendo esos problemas. Ahora en pandemia creo que están los espacios para hacerlo, ¿no? Pero ¿de dónde viene el liderazgo? ¿Quién es el que marca la iniciativa para ello? ¿Es el Estado? ¿Es el ente privado? ¿Son las organizaciones? ¿Cómo hacemos para realizar este diálogo? Bueno, nosotros, vuelvo y repito, tomando en cuenta la situación que se dio, que disparó el tema y la atención de las autoridades como tal,
que fue el tema específico de los tipiqueros, que ellos perfectamente, yo creo que la decisión que se tomó ahí fue la más indicada porque me parecía realmente obsoleto y fuera de contexto que no dejaran a un tipiquero hacer un evento o a los mariachis tocar en un restaurante cuando ya el restaurante estaba abierto. O un DJ que vaya a tocar en un restaurante, o un proveedor que vaya y le ponga una tarima al mariachi que se está presentando en el restaurante. Pero cuando vemos la cara de otra moneda, que es específicamente los promotores de eventos masivos, no son las mismas condiciones ni son las mismas necesidades. Sí, quizás contratemos a ese, y lo hacemos, a ese proveedor local, pero ese proveedor local puede ser contratado para un evento de 15 personas o para un evento en un hotel, como se dio hace días atrás, sin ningún tipo de permisología, pero ahí el proveedor como tal no es afectado porque él simplemente está proveyendo un servicio. El afectado como tal o el que cometió la ilegalidad es el productor del evento. Entonces es muy delicado lo que está pasando porque los proveedores necesitan su apertura, pero si se consideran a los promotores de eventos masivos dentro de esa apertura, nosotros inmediatamente tenemos que empezar a pagar a nuestros empleados, que dicho sea de paso, están en condiciones en este momento, si no es, o sea, infrahumanas, lo llamaría yo así, porque pues se les ha retirado el bono, no, o sea, tendríamos que esperar hasta enero, febrero del próximo año, y si llega aquí la famosa cepa de India, o si llega la famosa cepa de Brasil, o sale una cepa de Haití, pues obviamente las autoridades de salud van a tener la luz roja e inmediatamente nos van a condicionar. Ahora, Álvaro, según el tema de los eventos internacionales, sí estamos viendo una apertura y es interesante, y dicho sea de paso, para nosotros es un poco cómico el tema, porque lo que están haciendo en otros países es que están haciendo los famosos palcos que aquí ya tenemos 15 años de estar haciéndolo, así que la única diferencia es que ellos los están alejando un poco más, lo cual a nosotros nos preocupa un poco porque si tú ves los planos que están subiendo por internet de estos eventos, hay muchas personas que no van a poder ver, porque cuando hay ese distanciamiento, obviamente la línea de visión entre la tarima, el centro de la tarima y los lados llega hasta cierto punto. Y muchos de esos palcos están fuera de esa línea de visión. Pero esos son temas definitivamente técnicos que cuando llegue el momento se verán. Pero, por ejemplo, Miami, que es una ciudad que nunca cerró, que el gobernador de Miami, el señor Rubio, decidió mantener la ciudad abierta y eso generó, desde el punto de vista económico, una explosión. Ahí las discotecas no cerraron, los bares nunca cerraron, los restaurantes nunca cerraron. Inclusive hace poco yo tuve una visita que no fue específicamente para vacunarme, hago la salvedad, sino fue por un tema de salud. El uso de la mascarilla es a discreción de cada persona. Entonces, Miami sí ha sido un ejemplo para muchos, porque definitivamente hay una duda de realmente si existe, si las medidas extremas de cuarentena son eficientes o no, porque Miami es un ejemplo de que la ciudad continuó de una normal, ¿no? Oye, Alfredo, ya para ir aterrizando por el tiempo en radio es mortal. ¿Cuándo y de qué depende? Volveremos a ver un artista en tarima en el Figali, en Atlapa, en el estadio Rock Caru o en el estadio Rommel Fernández, donde se hacen los grandes eventos. ¿Cuándo y de qué depende? Brevemente, por favor. Mira, definitivamente nosotros esperamos que para el año 2022, nosotros ya estemos operando de una manera normal. Hoy, y quiero hacer la noticia, tenemos una cita con el ministro Aguilar, el ministro de Cultura, lo cual tenemos muy buenas expectativas de tal reunión, pero sí definitivamente dependemos de que la sociedad
se comporte, que se maneje de forma inteligente con los temas de el distanciamiento, etcétera, etcétera. Y todo esto va a depender del Ministerio de Salud, Álvaro. O sea, definitivamente esa decisión no creo que tenga que ver con las autoridades locales, más allá de que el Ministerio de Salud diga, ahora pueden hacer un evento, estas son las condiciones. Tenemos un problema con el FIGAL y definitivamente no sabemos, ahora mismo está siendo usado para el hospital. Dependiendo de las necesidades o las exigencias del Ministerio de Salud, quizás tengamos que empezar a usar estadios. ¿Y el nuevo centro de convenciones, para cuándo estará listo? El nuevo centro de convenciones no funciona para eventos masivos porque no tenemos las alturas necesarias en los techos, no tenemos... Sí, el nuevo centro de convenciones es más un centro de convenciones, como lo dice la palabra, pero sí no tiene la opción para generar eventos masivos. Ahora, eso no fue un problema de este gobierno, eso fue un problema de cambios que se hicieron. ¿Cómo? No diseñaron pensando en, oye, voy a cerrar el FIGALI, que es donde se hacen eventos, tengo que tener una opción acá en este centro de convenciones. Increíble, no entiendo. Ahora increíble, sí. Pero bueno, esas son las situaciones que a nosotros nos tienen sumamente desmoralizados porque se toman decisiones inconsultas. Nosotros generamos millones de dólares a la economía, no solamente en impuestos, sino en puestos de trabajo. Somos un ejemplo para otros países en el tema de entretenimiento. La actividad de entretenimiento pone a Panamá en el primer mundo a nivel de posición de economía, de seguridad, de país amigo, de cultura, de una serie de turismo, una serie de cosas que son muchísimas, que son incalculables, entonces no nos toman en cuenta para ninguna de estas decisiones y por eso nos vemos hoy en día con un centro de convenciones nuevo, una buena noticia, pero a la vez un centro que no podemos utilizar para eventos masivos y el panameño, que es el que mayor se beneficia de estos eventos, no se va a poder beneficiar en condiciones que son las que más nos hacen falta. Nos hacen falta infraestructura. Bien, gracias Alfredo. César, gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta mañana. Hasta gracias mañana. a todos los oyentes y que nos han visto por redes sociales.